Y hoy quiero compartirte un salmo muy interesante. Hoy quiero compartirte el Salmo 73, escrito por Asaf, un hombre de Dios, como dije al principio, una persona de Dios, una persona como nosotros, una persona, un ser humano con debilidades, con problemas, con dificultades, pero que él estaba en una posición, digamos, muy importante, única, una posición en la cual tenía el privilegio de poder estar delante de Dios. Ustedes saben que en aquel momento, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, solamente podían estar en la presencia de Dios, sirviendo a Dios, no todas las personas, sino personas elegidas, una tribu escogida, que era la tribu de Leví, para servir a Dios. El resto del pueblo veía de lejos lo que Dios hacía. Pero esta persona era una persona que Dios había elegido para servirlo. Él era el encargado de adorar al Señor en el santuario, un privilegio estar en la casa de Dios, sirviéndolo, desarrollando, digamos, todo lo que Dios había puesto en su vida, no su ministerio, porque en ese momento no se hablaba de ministerios, no existían los ministerios, solamente había una sola cosa: servir a Dios, servir al Señor. Y este hombre dice acá en el Salmo capítulo 73, versículo 1, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Hoy vamos a hablar de la causa y el efecto, de cómo las cosas nos causan un efecto. Y en algunos casos, como dice este salmo, el efecto es muy profundo y negativo, que nos lastima nuestra fe, que nos hace retroceder. Ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. ¿Qué significa este primer texto? Este primer texto, lo que está diciendo Asaf es: yo tengo conocimiento, yo sé muy bien que Dios es bueno para con su pueblo Israel y para con los limpios de corazón. Él sabía que Dios bendecía al limpio de corazón. Y acá podemos abrir un paréntesis y hacer compartir algo de lo que tiene que ver un poquito con la respuesta de Dios a las personas que hoy oran, buscan, quieren un cambio, pero que siguen en la misma sintonía. Piden que otros cambien, pero ellos no cambian. Piden la bendición de Dios, pero ellos no hacen las modificaciones. Todavía, no hay limpieza de corazón. Están amargados, siempre tienen problemas con alguien, siempre hay algo que no les gusta. Solamente este paréntesis: el limpio de corazón era el que estaba en santidad. El limpio de corazón era el que amaba al prójimo. El limpio de corazón era el que se detenía en la necesidad del otro. Ese era el limpio de corazón. Y Asaf dice: yo sé muy bien que Dios bendice, que Dios es bueno para con ellos. Y él lo lleva a un plano personal. Versículo 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Y acá Asaf expone una crisis que él tuvo, una crisis de fe, un momento donde él verdaderamente se confrontó contra las debilidades, y él dice de sí mismo: en cuanto a mí, yo puedo decir de mí mismo. Y esto es muy importante, porque muchas veces, ¿saben qué? Tenemos, la capacidad de saber cómo está el otro, de juzgar cómo está el otro, pero no tener la capacidad de mirarnos al espejo y decir: en esto estoy mal, en esto me estoy equivocando, no reflexionar. Entonces Asaf dice: en cuanto a mí, yo sé que Dios es bueno, pero en cuanto a mí, a pesar de saber que Dios es bueno, casi mis pies, no se cayó, no se resbaló, pero estuvo ahí de resbalar, ahí de caer, casi, dice, resbalaron mis pies, por poco, casi deslizo mis pasos. Eso significa que él estuvo a punto de ser,
de equivocarse. Y uno puede decir, pero ¿cómo estuvo a punto de equivocarse si era un siervo de Dios, si servía a Dios en el santuario, si adoraba a Dios, si no tenía, digamos, si estaba en santidad? ¿Cómo fue que él se equivocó? ¿Cómo fue que él se deslizó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué fue la causa de lo que lo hizo caer? Y dice en el versículo 3, la causa de esta crisis de fe fue que él dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Del versículo 3 al versículo 12, Asaf hace, digamos, una descripción de cómo eran esos hombres, de cómo eran los hombres que prosperaban en ese momento. Usted imagínese que él era un siervo de Dios, que servía a Dios en el santuario, que Dios le daba todo, lo sostenía, le daba todo lo que él necesitaba para vivir, descanso, todo tenía. Pero él tenía su mirada ¿en dónde? Afuera. Dice, por eso dice, casi me deslizo, por poco resbalan mis pies, porque tuve envidia. ¿Sabe lo que es la palabra envidia? Tuve celo. Miré a mi alrededor y tuve celo. Me pone mal porque tengo celo de que estos arrogantes, estas personas que no confían en Dios, estas personas que no agradan a Dios, prosperan. Y yo que estoy en Dios, que creo en Dios, que amo a Dios, que agrado a Dios, que me esfuerzo a vivir en santidad, que me esfuerzo a estar en paz con todos, a mí me va mal. Y este es un común denominador que hoy le pasa a muchos hijos de Dios, que miran afuera y se amargan, y le piden a Dios y le dicen, ¿cómo puede ser que los demás prosperan y que yo no? Así estaba Asaf. Pero ¿sabe cuál fue? Porque dice, porque tuve envidia viendo. Él estaba, esta es la causa por la cual Asaf empieza a deslizarse. Él dejó de mirar a Dios, él dejó de servir a Dios de una manera, digamos, total, y empezó a mirar a su alrededor. Y este es un llamado de atención, porque cuando nosotros dejamos de mirar a Dios, dejamos de entender o de confiar en la palabra de Dios, o dejamos de leer la palabra de Dios, o dejamos de orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios de todo lo que nos pasa. ¿Qué sucede? Nos empezamos a cargar, nos empezamos a cerrar, nos empezamos a asfixiar, el ceño se empieza a fruncir, la amargura empieza a brotar en nuestro corazón, y de repente nosotros que somos lo que tenemos al Espíritu Santo, de repente parece que estamos más apagados que la misma oscuridad. Y esto lo dice Asaf: yo tuve envidia, tuve celos de los que estaban a mi alrededor. Y esto pasa mucho, ¿vio? Pasa mucho cuando miramos alrededor. Cuando quitamos nuestra mirada de Dios, nos hundimos. Por eso Isaías dice: miradme a mí y sed salvos. Ustedes me tienen que mirar, no porque Dios sea vanaglorioso y quiere que lo miremos, sino porque cuando miramos a Dios somos transformados, somos cambiados. Por eso Asaf dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ellos, casi me deslizo, casi me confundo. Y el efecto de esto que él estaba haciendo, de mirar, de aparte de ponerse mal porque a él no le pasaba lo mismo, porque él quería una bendición terrenal. Y acá esto podemos parar y hablar mucho. Muchos cristianos quieren la bendición terrenal, que no está mal, pero subestiman, le quitan valor a la bendición espiritual. ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la herencia espiritual? Hoy oraba y le decía: Señor, gracias porque clavaste el acta de los decretos que me era contraria en la cruz del Calvario y triunfaste, Señor, en esa cruz. Él hizo algo que nosotros, con toda la bendición y todo el dinero del mundo, nunca hubiésemos podido pagar. Pero somos salvos y somos limpios a través de su sangre. Entonces Asaf, que contemplaba a Dios, que servía a Dios en el santuario, que cantaba, que adoraba, en un momento se puso a mirar a las personas arrogantes. ¿Y sabe lo que sucedió? ¿Qué causó esto en su corazón? Mire lo que dice, es muy profundo, Esto a mí me caló muy hondo.
me hizo reflexionar. En el versículo 13, Asaf llega a la conclusión de esto. Dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él dice: verdaderamente haberte alabado, haberte servido, haberte agradado, haber vivido en santidad, haberte conocido fue en vano, porque hoy yo todo lo que quiero no lo tengo, porque hoy no tengo la prosperidad que tienen estos hombres, y verdaderamente para mí todo esto fue para nada, para nada. Esta fue el efecto que produjo que él quite su mirada de Dios. Y este es un llamado de atención para nosotros, porque si le pasó a Asaf, que era una persona que estaba delante de Dios, que era una persona que servía a Dios en el santuario, una persona elegida, una persona escogida, no había televisión, no había Instagram, no había nada de lo que hoy vemos, y estaba quitándole valor a todo lo que Dios le había dado, es para que nosotros nos frenemos. Y es para que nosotros reflexionemos, porque hoy yo sé que hay muchas personas que están con este espíritu, con esto en su corazón. La verdad que hace 10 años que voy a la iglesia y ni siquiera me casé, y la verdad que no sé para qué me cuidé, para qué me guardé en el Señor, si hoy en día pasaron 10 años y no tengo una familia, no tengo hijos, y están renegando de lo que Dios les está respondiendo. Recuerde que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Si usted quiere ayudar a Dios y traer a una persona del mundo, y bueno, después no le diga a Dios qué hiciste. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. No mires al mundo, no te dejes llevar por lo que dicen los demás. Vos esperá en el Señor, habla con el Señor, porque cuando llegue, Dios va a hacer grandes cosas. Entonces Asaf dijo: verdaderamente en vano he hecho todo. Gente que ha servido a Dios, hermanos que han servido a Dios y que dicen la verdad que servía al Señor, y a nadie le importa. A nadie le importa si entro, si salgo. Me trataron como un trapo, me ningunearon. Mire, no sé lo que le han hecho, pero no importa, porque usted lo hizo para el Señor. Y no es en vano. No es en vano lo que usted ha hecho. Porque ¿sabe qué? Si usted gana un alma, no es en vano, porque esa alma ha sido transformada. Entonces, Asaf, por mirar otra cosa, le pesó en su corazón y renegó de su fe. Y esto espero que no te esté pasando a ti. No importa si no recibiste lo que estás esperando. Sí, yo sé que es importante, pero ¿sabes qué? Va a llegar. Eso es lo que tenemos que tener fe, que va a llegar. En algún momento Dios te va a responder y va a ser el momento perfecto. El momento perfecto para tu vida. Mientras tanto, mantenete cerca de Dios, mantenete dispuesta, porque Dios te va a responder. Pero a mí me preocupa en mi corazón decir verdaderamente, no quiero llegar a ese día de renegar, porque Dios no me responde. No soy un nene caprichoso. No importa si lloro, si grito, el Señor me lo va a dar cuando sea el momento perfecto para mi vida y para tu vida. Mientras tanto, yo le doy gracias porque Él lo va a hacer, porque Él lo está haciendo, aunque yo no lo veo y lo creo. No es que estoy loco, estoy fanático, sino que es lo que dice su palabra. Nosotros lo hemos leído tantas veces, que Dios hace el milagro de un momento a otro, que Dios a José lo levantó de un momento tan difícil estando esclavo. Él podría haber dicho: ¿qué hice mal? ¿Por qué, Dios, estoy esclavo y me venden mis hermanos? Él no entendía que había un propósito. Después, a través de ese propósito, todo el pueblo de Israel se salvó de la hambruna que había en toda la tierra, porque un hombre estuvo dispuesto, un hombre entendió el propósito de Dios y no renegó, no dijo: es en vano todo lo que hice, es en vano haber visitado a los enfermos, es en vano haber orado, es en vano haber leído, es en vano haberme, no sé, lo que hayas hecho y que te haya costado, no es en vano. No reniegues por mirar a tu alrededor. Deja de mirar a tu alrededor. Tenés lo que tenés, dale gracias a Dios. Y lo que no tenés, dale gracias también, porque Él te lo va a dar. Luego dice que Asaf tuvo una virtud. Sí, porque Asaf se equivocó. Asaf hizo algo que no estuvo bien.
Pero él tenía una virtud, y la virtud que tenemos que imitar de él es que él, dice en el versículo 15, en el versículo 17, dice que Asaf seguía hablando, diciendo esto que no hacen nada bueno, son bendecidos, y llega un momento que hay un quiebre en el capítulo, que es en el versículo 17, que dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué significa? Dice que cuando Asaf entró a servir al Señor, él entendió. Nosotros no podemos entender las cosas de este mundo si no estamos en la presencia de Dios. Esto es fuerte. Si no estamos en contacto con Dios. No podemos entender a nuestro marido, a nuestros hijos rebeldes, a la situación económica, si no la compartimos con el Señor. En la presencia de Dios reverdece nuestro corazón, reverdece nuestro entendimiento y podemos comprender lo que no entendemos. Entonces Asaf, cuando entra al santuario, se da cuenta que había cometido una locura, que se había quejado de un privilegio que cualquier persona quería tener, que era estar sirviendo a Dios. Y él dice: hasta que entrando en el santuario, entendí. Y dice, mire lo que provocó, porque él al entrar al santuario causó algo. Mirar al mundo te causa algo, te causa amargura, te causa decir en vano estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero le causó algo a Asaf cuando se conectó con Dios. ¿Sabe lo que le causó? Lo primero que le causó lo dice el versículo 21. Dice: hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Y más abajo dice: y se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, esta era la virtud: yo siempre estuve contigo. Lo que Asaf lo salvó. ¿Sabe qué fue lo que salvó a Asaf? De no equivocarse, de no deslizarse, como dice el versículo 2, de no caerse. La virtud que él tenía era que estaba cerca de Dios. Y al estar cerca de Dios, al estar ahí, aunque sea como esté, en la presencia de Dios, causó un arrepentimiento. Él dijo: he cometido una locura. He dicho algo que nunca me imaginé que iba a decir. ¿Viste que a veces te pasa que decís cosas que no tenés que decir, que brotan de tu corazón y te quejás, después te pones a llorar, le pedís perdón a Dios y vos decís: Señor, no lo quise decir? No importa, pero estaba en tu corazón. En tu corazón estaba la amargura, porque no suceden las cosas como a vos te pasan, y cuando te confrontás con el Señor y el Señor te abraza y te dice: bueno, a ver, te causa amargura porque te equivocaste. Y esa equivocación, dice 2 de Corintios, es la que produce arrepentimiento. ¿Y sabe lo que es la palabra arrepentimiento? Es volvernos a Dios. Es volver a mirar a Dios. Es volver a decir: sí, Señor, me equivoqué. ¿Hay algo de malo en equivocarse? Puede ser, pero más malo es endurecer el corazón y no acercarnos a Dios y recibir el perdón y la nueva oportunidad del Señor. Esto causó en el corazón de Asaf un arrepentimiento. Fuerte es esto, porque uno no quiere equivocarse, pero ¿cuándo empieza uno a equivocarse? Si te estás equivocando. Por eso digo, como dije al principio, no estás como estás porque sos así, estás como estás porque estás trabajando para estar como estás, porque seguís en el mismo lugar, porque seguís con el mismo pensamiento, porque seguís con la misma actitud. No vas a mejorar si no tenés una actitud de avanzar, de capacitarte, de mejorar con tu vida, de esforzarte. No es que orás y que Dios te envía. Hay veces que sí, que Dios te envía la bendición, pero hay veces que Dios te dice: esfuérzate y sé valiente, levántate y resplandece, vamos, llegó el momento. Y a veces es como que uno se abandona esperando en el Señor, y Dios no te va a dar algo que no estás capacitado para recibir. Por eso siempre digo esto: no te abandones,
no te abandones. Por eso es importante entender esto. No estás amargada porque solamente tenés amargura, sino porque todavía no cambió eso en tu corazón, porque no decidiste salir de la amargura, y hasta que no decidas dejar esa amargura, por más que sea lo grande que sea. Yo he visto personas que estaban verdaderamente mal, que perdieron familiares de hace mucho tiempo, cosas irreversibles, violaciones, cosas terribles. Pero ¿sabe qué sucede? Cuando la persona lo entrega a Dios y confía en Dios, hay un cambio. Pero mientras lo tengas en tu brazo tratando de hacer justicia con un montón de cosas y te justifiques y sigas ahí, vas a estar gobernada por el dolor. ¿Gobernado por qué? No quiero decir esta palabra, pero si no tenés ganas de mejorar, vas a seguir igual. Vas a seguir pidiendo la bendición y el Señor te dice que vayas y busques trabajo y hagas un montón de cosas. Hay una causa y un efecto. Es decir, es importante esto, entenderlo, entender que nos tenemos que esforzar y esforzarnos espiritualmente para cambiar. Hay personas que oran para que su esposo cambie. Sí, seguí orando, pero cambia vos. Hacerle un desayuno espectacular, abrazarlo cuando no tenga él, no sé, que vos sabés que se equivocó, y perdonarlo y agasajalo. En algún momento el amor que es más fuerte que las muchas aguas, va a tocar su vida y va a causar un efecto. Va a decir, verdaderamente mi esposa, mi esposo me ama. A tus hijos no los dejes que se queden ahí en la habitación, ahí en rebeldía. Andá, metete, reíte con ellos, involucrate en sus vidas. No seamos espiritualoides, no seamos como digamos extraterrestres espirituales, no, porque no podemos escuchar esta música. Metete ahí, porque cuando te metas va a causar un efecto en su vida. Él va a dejar de decir lo único que haces es ir a la iglesia, escuchar las prédicas. No. Ponete a ver una serie con él. Ponete ahí, involúcrate. Y todo va a cambiar, va a tener un efecto contrario. El efecto que tuvo Asaf cuando se acercó a Dios fue arrepentirse. Lo segundo que sucedió fue que Asaf, cuando se acercó a Dios, reconoció su necesidad de Dios. Él dijo, tan torpe era yo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Él ya no miraba la bendición, no miraba la prosperidad de los demás. Él dijo, esto va a pasar, esto se va a perecer, pero yo no quiero otra cosa que no seas tú. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él empezó a valorar lo que había dejado de valorar. ¿Sabe qué? Muchas personas recibieron la bendición, recibieron a Cristo, fueron sanados, fueron tocados, fueron liberados, fueron transformados, y hoy están fríos. ¿Por qué? Porque se esforzaron y avanzaron y tienen todo lo que quieren, pero su corazón está frío, porque dejaron lo que dice acá, fuera de ti nada deseo. Ya tienen todo, pero no tienen nada. No tienen nada. Fuera de ti nada deseo. Y lo otro dice, el otro efecto que causó es que ahora él no quería otra cosa que no sea el Señor. Había recuperado su devoción. ¿Cuánto podemos hablar de esto? De la devoción. De la devoción por Dios. De frenar cada día una hora y decir, Señor, esta hora es para ti. Este momento es para ti. Este altar que estoy construyendo cada día es para ti. Eso va a producir un efecto instantáneo en tu corazón, en tu vida, en tu realidad, en tu trabajo, en tus actitudes, en todo. Ese momento que tengas con Dios va a producir un efecto positivo, un efecto milagroso. Vas a ver cómo Dios te va a acompañar y te va a abrir puertas, y cuando te digan, mirá, esto es imposible, vas a ver que Dios va a decir, pero van a decir, y va a ser Dios, lo vas a decir vos, verdaderamente, mi devoción me ha llegado, me ha alcanzado a esto. Ahora el otro efecto que produjo el acercarse al Señor fue que experimentó que su cuerpo estaba en el lugar correcto. Escuche esto, muchos cuerpos están en el lugar correcto. Muchos ahora están sentados escuchando la palabra. Muchos ahora se están mirando este programa, pero su cuerpo está en el lugar correcto, pero su corazón está en un lugar incorrecto. Está deseando otra cosa.
Si vos estás deseando otra cosa, no esperes que te suceda lo que dice la palabra de Dios. Va a sucederte lo que dice la palabra de Dios si tu corazón está alineado a la palabra de Dios. Ahora, si vos no estás alineado, porque muchos sabemos que tenemos que modificar cosas y vamos a Dios y le pedimos, pero Dios que mira el corazón sabe que no estás dispuesto a cambiar y Él te espera. Y Él no quiere que te golpees, no quiere que te lastimes, pero no hay otra, porque no queremos cambiar. Entonces lo que Asaf se dio cuenta es, yo estaba delante de Dios, pero cuando miraba a mi alrededor me daba cuenta que naturalmente no tenía nada. Y no era real, no era verdad, porque sabe que el Antiguo Testamento dice que la herencia de los que sirven a Dios no es algo terrenal, es Dios mismo la herencia. Él es mi copa, Él es mi herencia, Dios es mi herencia. ¿Y qué significa eso? Que todo lo que tiene Dios es tuyo, que todo lo que Él puede hacer también te pertenece a ti. Entonces Él tenía todo, pero no lo veía porque estaba ciego mirando otra cosa. Lo otro que Él, el efecto de acercarse al Señor es que Él reconoce algo poderoso, que el acercarse al Señor es el bien. Ahora es algo simple, ¿no? Pero es que es tan simple que no le damos el valor que tiene, no le damos la importancia que tiene el acercarnos a Dios. Hermano, hermana, si vos querés cambiar, si vos querés que Dios haga cosas en tu vida, algo tenés que hacer. Además de orar y de leer, tenés que tener otra actitud. Tenés que sacudirte de todas esas mentiras del enemigo y poner en tu mente, en vez de esas mentiras, viste que te levantás enroscado, ¿no? Porque hoy me voy a encontrar con aquel y no tengo ganas y qué sé yo. Bueno, tenés que cambiar eso. Tenés que cambiar con la palabra de Dios. Tenés que aprenderte textos, aprenderte la palabra de Dios, porque eso va a transformar tu mente. Es algo espiritual. El otro día hablábamos con mi esposa en el auto y decíamos qué poder que tiene cuando vos lees la palabra en voz alta. Algo sucede. No me digas qué sucede, pero algo pasa, practícalo. Yo te puedo asegurar que lees en voz alta y entendés, te quebrantás, recibís palabra de Dios. Hacelo porque va a causar un efecto. Hoy quería hablarte de esto, de la causa y del efecto. Y vimos este ejemplo del Salmo 73. Quitas tu mirada de Dios y dejás de valorar a Dios. Ahora, cuando Dios hizo un montón. Ahora te acercás a Dios y te arrepentís de lo malo que sentiste en ese momento. Pero la causa de ese arrepentimiento, por eso Dios está golpeando tu corazón. Si pecaste, si te equivocaste, si hace tiempo que no te congregás, si hace tiempo que renegás de tu fe, el Señor está llamando tu atención ahora. Y te tenés que arrepentir, porque arrepentirte va a traer un efecto de bendición, un efecto diferente, en el cual la paz que no tenés la vas a recibir, en el cual el gozo que no tenés lo vas a recibir porque te acercaste y te arrepentiste. Amén. Espero que te haya sido de bendición.